Como le estábamos diciendo aquí con ustedes de nuevo, en esta parte del tema del saneamiento, yo sé que son muchas cosas, quizás no dé la noche para hablar de tantas cosas, pero avancemos todo lo que se pueda. Bien, pues el agrimensor ha sido autorizado y él va a hacer los trabajos. Necesariamente tiene que comunicarle al director regional de mensura que él va a realizar esos trabajos. Y tan pronto comunique, también tendrá que comunicar a los colindantes y al que el reglamento le llame el causante, en caso hipotético de que se quiera hacer un trabajo de saneamiento donde los derechos de posesión estén sustentados en actos de venta, que eso puede darse también, porque hay un poseedor que probablemente vendió, y si ese poseedor tuvo ahí 10 años y el que compró lleva 10, pues evidentemente que ya serían 20, y como uno se subroga en los derechos del otro con relación al tiempo, para darle ese tiempo suficiente, que es el más largo de 20 años, no quiere decir que no se pueda hacer un saneamiento con algún tiempo de prescripción de 5 o de 10, claro que sí. Estamos estableciendo que el plazo más largo sería de 20, pero 5 si se debe demostrar que dentro del distrito judicial usted ha tenido su domicilio no menos de 5 años, y si es fuera del distrito, pues con 10, aunque el plazo mayor serían 20, porque hay que entender algo. A veces demostrar que usted tiene un domicilio en un distrito judicial se hace un poquito controversial, porque hay que demostrar. Pero si se establece que usted tiene un plazo de 20 años ahí, pues ese plazo ejerce una especie de prescripción adquisitiva, y así no hay la obligatoriedad de demostrar si usted tiene o no viviendo ahí 10 o 5, 15 o 20, sino demostrar que tiene poseyendo por lo menos esos 20 años, como lo establece el 2262 de nuestro Código Civil. Pero, para continuar con el procedimiento que estábamos llevando, se autorizó al agrimensor, él comunicó al director regional de mensura, porque tiene que hacerlo en el plazo de 60 días, como dice la autorización. Él tomó también la precaución de cumplir con todas las formalidades de la publicidad, le comunicó al causante, le comunicó a los colindantes, hizo la publicación también en un periódico de circulación nacional y en otro regional, tomando en cuenta que se cumplan los plazos, porque en ese plazo de 60, cuando se van a hacer los trabajos, no menos de 15 antes, y no menos de 10, hay que establecer algunos puntos. Entonces, cuando ya se hacen los trabajos, y para los trabajos de campo me refiero, para la mensura del saneamiento, y que ya todo, entonces el agrimensor, una vez allí en aquel lugar, va a llenar un acta de edito y mensura, va a realizar su trabajo. Normalmente lo hacen con un GPS, porque modo RTK, bajo el entendido de que ese tipo de equipo puede tener más precisión, que ya no se están usando técnicamente esto de la cinta métrica, e inclusive la misma estación total, aunque no deja de tener que entender que hay sitios donde hay montañas y donde hay muchos árboles y se genera una especie de refracción satelital. Normalmente no se usan esos equipos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para con ese criterio geodésico acabado, se utiliza un GPS y con aspecto satelital envuelve, entonces se toman los puntos que tienen que tomarse, y necesariamente todo este trabajo queda grabado en un archivo de ese mismo equipo, en crudo, para luego entonces llevarlo a un sistema de AutoCAD computarizado, y así con esto establecer cuál es el polígono del terreno a sanear, para establecer entonces cuáles son los planos, o el plano individual o general que necesariamente tenga que realizarse. Hay que tener una carta de conformidad que tiene que ver con que el reclamante está conforme con los trabajos técnicos que ese agrimensor ha realizado. Hay que tener una declaración de posesión. Hay que rendir un informe técnico.
hay que establecer allí un letrero de que se estuvo allí. Es decir, realmente hay que hacer muchas cosas. El caso es que hay que rendir ese informe, y si ese informe, una vez rendido, resulta ser aprobado, pues entonces lo más normal que si nadie se opuso, si nadie hizo alguna reclamación ante el Tribunal de Tierra o el director regional de mensura, lo más normal es que dentro de 15 días de haberse aprobado ese trabajo, se remita a los tribunales de tierra. 15 días después de haberse aprobado, o en el tránsito de esos 15 días, se remite eso allí. Cuando ya el tribunal está apoderado, pues entonces el tribunal no menos de 15 días tendrá que emitir un auto. Normalmente en los primeros 10 días emiten un auto para entregarle a la parte interesada, para que esa parte interesada entonces pueda hacer esa parte de la publicidad que también envuelve, porque ya ahí entramos a lo que es la fase judicial, porque hay que entender que el primer órgano es el órgano técnico, que tiene que ver con la parte de la autorización y de la aprobación de esos trabajos para ese planteamiento o proceso de orden público denominado saneamiento. Y luego, cuando ya se apodera la parte judicial, se genera ya el apoderamiento, entonces hay que emitir un auto de fijación, y ese auto de fijación hay que someterlo a una publicidad también a través de un periódico de circulación nacional, así como también uno de circulación regional. En el caso de que no existan algunos periódicos regionales, por lo menos con el de circulación nacional basta. Pero sí hay que cumplir con notificarle a todo el mundo otra vez, porque ahora nos vamos a una parte de la justicia y hay que poner los editos que manda el procedimiento en el ayuntamiento, en el juzgado de paz, en el lugar donde se están haciendo los trabajos, con las menciones características de todo este procedimiento técnico. Y ahí, si no tiene ni no envuelve ninguna litis, alguna reclamación que se convierta litigiosa, porque alguien dice que esos terrenos son de su propiedad y que fulano de tal está saneando unos terrenos que son suyos, pues entonces ese tipo de situaciones generarán incidentes y ese saneamiento podrá convertirse en litigioso. De no ser así, es normal entonces que pueda pasar hasta en una sola audiencia. En una sola audiencia, porque si bien en los procesos normales de litis sobre derechos registrados, normalmente se celebran 2 audiencias, pero como este es un proceso de orden público y es especializado, para cumplir con ese principio de especialidad, normalmente si no hay incidentes se termina en una sola audiencia, porque automáticamente se concluye, se presenta. Normalmente también los jueces se requieren de la presencia de los agrimensores para que ellos puedan explicar si no entienden algo, porque hay que estar claro que si hay un plano general y hay uno individual, y el plano individual, la resultante, la parcela posicional que resultó como consecuencia de ese saneamiento, está dentro del marco de la parcela general que lo envuelve, parcela originaria, y todas las colindancias están definidas y las notificaciones se hicieron a todos los colindantes que aparecen en el plano individual, pues lo más normal que quizá no pida que el agrimensor esté allí explicando nada. Pero en el caso de cualquier tipo de actividad, el juez podrá requerirlo, como es el funcionario, como es el oficial actuante, pues normalmente puede preguntarle y decirle que explique qué fue lo que hizo, cómo lo hizo. Pero es que eso normalmente se da cuando hay alguna contención de 2 o más personas. Normalmente no, cuando esos informes están bastante claros, lo más que hace es que se concluye y oportunamente se dictará sentencia o decisión. Allí se llama mucho, la palabra que más se usa es decisión en lugar de sentencia, pero son sentencias y que normalmente esa sentencia
tan pronto sean obtenidas para que sean ejecutorias, lo más normal es que se notifique como manda el artículo 8081, dentro del plazo de 30 días, y así una vez notificada y pasado ese plazo prefijado que establece la ley, pues entonces solicitar las certificaciones de no apelación y así se podrá entonces solicitar la ejecución de esa decisión para que sea remitida al último órgano que la conocerá. Hay un punto que no señalé, que también tengo que decirlo, que en la parte de la publicidad, cuando se le notifica a los colindantes y al causante, si es y así se llama aquel que transfiere un derecho, también hay que notificarle al abogado del Estado, independientemente de que vaya o no. Así se notifica y entonces se cumple de manera a carta cabal con este proceso de publicidad. Continuamos, amables televidentes, en el próximo segmento.